jueza levantó la medida cautelar que retenía 291.65 millones de dólares del Instituto de Seguridad de la Policía, el ISPOL, que estaba en cuentas de una filial de Citibank. ¿Están estos fondos ahora a libre disposición del ISPOL? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Renato González, director del ISPOL. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Muchas gracias, muy amable. Según un comunicado de la Secretaría de Comunicación emitido la tarde del 27 de diciembre, bajo el liderazgo del presidente de la República, Guillermo Lasso, y tras un arduo trabajo por parte del ISPOL, hoy se dispuso el levantamiento de la medida cautelar de retención de los 291,65 millones de dólares. Y con ello, pues, se alcanza un logro histórico en la lucha contra la corrupción y se recupera la titularidad y la disponibilidad de estos recursos, agrega el comunicado. Si bien este comunicado oficial dice que este proceso fue liderado por el presidente y por el trabajo del ISPOL, ¿no fue la Fiscalía quien pidió a la justicia levantar la retención de estos fondos en una filial del Citibank? Es un conjunto de acciones, Gisela, y permítame explicarles. Okay. Esto nace de que en julio del 2021 el ISPOL solicitó la aplicación de esta medida cautelar de retención en virtud de que en el Banco Central, en la cuenta bajo el control de Picabal y que estaba a nombre de Napskun con una filial del Citibank, se seguían pagando los intereses y hasta el capital de la mal llamada Operación Swap, por la cual el ISPOL en el año 2015, a fines del 2015 y enero del 2016, perdió la titularidad de 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna. Esto fue aceptado en su momento y resultó una medida preventiva sumamente útil, porque eso de que 28.65 millones de dólares se hubieran perdido desde julio del 2021 hasta la fecha, que se han pagado por concepto de intereses. En virtud de eso, no nos quedamos solamente en esa medida, sino que en los meses posteriores, el consorcio jurídico de Gonzalo Córdoba y Asociados, que ya lo contratamos con estas finalidades, buscaron el camino para recuperar esos recursos de manera ágil. Y es así que se encontró la posibilidad en el artículo 10, numeral 2 de la Ley de Mercado de Valores, que habla de la aplicación de medidas de saneamiento y corrección. Esto lo solicitamos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en julio de este año. Se emitió la disposición de este organismo de control al Banco Central. El Banco Central inclusive hizo una consulta a la Procuraduría General del Estado de si correspondía a la aplicación de esta medida de carácter administrativo y también la medida judicial que estaba vigente sobre esos recursos, y la Procuraduría le contestó que si no se contraponen son plenamente aplicables los dos. Pero todo este proceso a la interna, sobre todo de estas acciones administrativas, fue liderado frontalmente por el señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, quien en varias ocasiones nos convocó a reuniones en Carondelet para explicarle el avance de este proceso. Okay. Ahora, en la parte final, porque ya en 24 de noviembre el Banco Central ya transfirió la titularidad de esos recursos, es decir, le quitó a la cuenta de Napskun y se lo entregó en la cuenta del ISPOL, pero permanecía todavía vigente la medida cautelar de retención. En días anteriores, el ISPOL volvió a solicitar el levantamiento de esta medida. La Fiscalía General del Estado y específicamente el doctor César Suárez se unió a este pedido del ISPOL, y por eso es que ayer finalmente en audiencia la doctora Yanela Norix acogió la solicitud del ISPOL y de la Fiscalía General y levantó esta medida cautelar. Ahora, ¿en qué porcentaje de estos fondos corresponde al capital y qué porcentaje corresponde a intereses? 263 millones todavía son bonos de deuda interna, es decir, capital insoluto de esos 327 millones que en su momento perdió la titularidad del ISPOL, y 28.65 millones de dólares corresponden al pago de intereses de este mismo rubro. ¿Puede el ISPOL disponer de manera inmediata de estos fondos liberados? Estamos a pocas horas, acabo de recibir el reportaje de nuestros abogados que ya tienen en su poder la orden de la señora jueza Yanela Norix, se la está trasladando hacia la capital. Procuraremos entregarle el mismo día de hoy al Banco Central, y a partir de ese momento nosotros tenemos libre disponibilidad de recursos que, dicho sea de paso, Gisela, legítimamente le pertenecen al ISPOL, eso no cabe la menor duda, sino que hay una serie de trasnochados por ahí, como el señor Jorge Chérez, que se cree titular de recursos que nunca los ha trabajado en esta vida.
Ahora, ¿de qué manera se van a utilizar los fondos liberados y cómo se va a garantizar que no caigan nuevamente en cadenas de estafa y falta de transparencia en su manejo? Empiezo más bien por esto último. Nosotros en los últimos 2 años de gestión hemos tomado una serie de medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir. De entrada, el director general salió de la Comisión de Inversiones y procuramos que en la nueva ley el subdirector general ocupe la vacante que el director general tiene aún en el Comité de Administración Integral de Riesgos, para que el director general únicamente cumpla esa función y sea secretario del Consejo Directivo. Adicionalmente, estamos implementando la norma 37001 antisobornos y la 37301 de cumplimiento, que ninguna institución pública ni privada en el país la tiene. Nosotros para abril del 2023, Dios mediante, habremos aplicado estas 2 normas. Adicionalmente, en los primeros meses del próximo año vamos a crear la unidad de cumplimiento y, por disposición de la Superintendencia de Bancos, el Comité de Auditoría Interna y también Auditoría Interna Institucional, porque en este momento lo que tiene el ISPOL es la auditoría interna que viene de la Contraloría General del Estado. Es decir, se están adoptando todas las medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir. Además, hemos contratado al servicio informativo de las casas de valores para que tanto inversiones como riesgos esté automatizado. Eso es lo que estamos haciendo de manera preventiva. De los valores, usted me decía a qué los vamos a dedicar. En primer lugar, los 263 millones de dólares en bonos de deuda interna, vamos a procurar inclusive negociarlos, porque procuraremos que tengamos liquidez para dirigirlos a préstamos de nuestros propios afiliados. Y de los 28 millones de dólares que tenemos en efectivo, en primer lugar hay que pagar las deudas, hay que ser honestos y también justos. Los abogados tenían y tienen por contrato un fee de rendimiento, es decir, un cobro por éxito del 3% de lo que recuperen. En este caso corresponde aproximadamente a 8.700.000 dólares, y eso habrá que pagarlo de los 28 millones que se recuperan en efectivo. El resto se dirigirán a la serie de prestaciones y obligaciones que tenemos con nuestros asegurados. Ahora, para recapitular, el 24 de octubre la Superintendencia de Compañías ya ordenó al Depósito Centralizado de Valores del Banco Central que corrija el registro o inscripción contable de 37 bonos de deuda interna del Estado, ya que pertenecen al ISPOL. Ese monto era por más de 290 millones de dólares que ahora dispone ya el ISPOL, el cual forma parte de la estafa y defraudación que sufrió el ISPOL en operaciones financieras de inversión y que dejó un perjuicio económico de más de 900 millones de dólares. De esos 900 millones de dólares, recién se ha logrado recuperar 290, es decir, menos de la mitad. De los 291 hay que sumarle 40 millones de dólares que hemos recuperado en otros segmentos, y queda un total de 331 millones, que equivalen casi al 41% de los 801 millones que fueron reclasificados por disposición de la Superintendencia de Bancos. Es un porcentaje inicial que nos deja contentos por lo pronto para el año 2022, pero que quiero contarle que hace 2 semanas hubo una reunión en la gobernación del Guayas dirigida por el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, quien claramente nos ratificó el apoyo para continuar recuperando recursos. De hecho, tenemos 2 objetivos al corto plazo, que es sentarle en la mesa de negociación al Citibank de Nueva York para que responda por 195 millones de dólares que ya cobraron de esta mal llamada Operación SWAP, que también deberíamos llegar a un monto de indemnización por el sufrimiento, la angustia que ha tenido el conglomerado policial. Y el otro frente es Coagrán, que es un puerto privado evaluado en 25 millones de dólares, donde existe una serie de acreedores, incluido el propio ISPOL, al que se le deben 25 millones de dólares, al Banco del Austro, que se le deben 14 millones de dólares, y que ahí tenemos un litigio porque Banco del Austro quiere hacer efectiva una garantía de hipoteca que tiene una serie de irregularidades en la escritura, al punto que el señor Gal Gonstein suscribió esa escritura 2 días después de haber abandonado el país. En definitiva, yo creo que para un impulso inicial de cobro, de recuperación, es algo histórico. Mire que tradicionalmente en las cifras internacionales que se manejan, a la corrupción solo se le logra recuperar del 10 al 15%, y hoy estamos hablando que como país, no solamente como ISPOL, como objetivo de Estado ecuatoriano, se ha recuperado un porcentaje muy superior a eso, pero que además es el punto inicial. Esperamos que logren buenos resultados en las estrategias que se tomen para recuperar el resto del dinero. Le agradezco como siempre muchísimo por habernos acompañado. Un saludo cordial, Gisela, y un venturoso 2023 a todos los ecuatorianos. Igual para usted, muchísimas gracias. Nos acompañó Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.